Satélite Iglesia Cristiana, bienvenidos a las reuniones de Semana Santa. Estamos con un gran tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el día de mañana y también el domingo. La historia más grandiosa jamás contada. Vamos a ir al corazón del Evangelio. Vamos a meternos a profundidad en lo que sucedió en aquella maravillosa, pero también difícil semana para nuestro Salvador. Y el día de hoy quiero que vayan a sus Biblias, por favor, y las abran en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8, donde estoy seguro que Dios hablará poderosamente a nuestras vidas. Y yo les pido que abramos mente y corazón para lo que Dios tiene reservado para nosotros el día de hoy. Voy a dar lectura al pasaje, Romanos capítulo 5, versículos del 1 hasta el versículo 8, dice así la palabra de nuestro Dios. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que tu palabra bendita, Señor, en este día jueves pueda calar profundo en nuestro corazón y mente, pero sobre todo cautivar nuestra intención para que la lleve en obediencia a Cristo Jesús. Que tu palabra preciosa no regrese a ti vacía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia más grandiosa jamás contada. Hace muchos años, en una tierra de Medio Oriente, donde un hermoso río servía para formar otros 4 ríos, había un jardín prístino. En sus exuberantes árboles y plantas tropicales abundaban frutos deliciosos de toda especie. Un paraíso de pastos y flores debajo de la bóveda celeste formaban un paisaje imponente. Los pájaros cantores y el sonido de las cataratas producían una encantadora música de fondo. Era la perfección misma, el jardín del Edén, donde el primer hombre y la primera mujer vivían en perfecta armonía el uno con el otro y a la vez con su creador, el trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde los primeros instantes de su existencia, esta primera pareja, Adán y Eva, disfrutaron de una relación estrecha con su creador. Hablaban con él como se habla uno con otro, caminaban con él en el jardín, reían juntos compartiendo las delicias del paraíso, festejando el garbo de la gacela, el vuelo impresionante del águila y el bullicio del gorrión. Su comunión con Dios era como la de un amigo querido, un padre cariñoso, porque eran una familia. Y por medio de esta relación tenían todo lo que necesitaban. Tenían amor porque su amor procedía de Dios. Tenían gozo porque su gozo procedía de Dios. Tenían paz porque su paz provenía de Dios. No existía hambre, no había codicia, no había temor ni dolor, porque la santa presencia de Dios se sentía por todo el maravilloso jardín. Pero un día sucedió algo terrible. Un ángel rebelde llamado Lucifer, por odio, conspiró para arruinar a la familia perfecta y al mundo que Dios había creado. Lucifer, que había sido echado del cielo porque quería tener dominio sobre su propio reino, sin incluir a Dios, convenció a la primera pareja humana de que ellos también podían ser soberanos en su propio mundo, sin incluir a Dios. Así que los engañó miserablemente, haciéndoles creer que ellos sabían más que Dios. Los convenció de que egoísta y pecaminosamente escogieran sus propios caminos
en lugar de confiar en los caminos de Dios. Los persuadió de que comieran el fruto que Dios les había prohibido comer, y fue así que pecaron. Y su pecado tuvo consecuencias devastadoras para ellos, pero para el mundo a su alrededor. De hecho, la decisión pecaminosa de Adán y Eva de rechazar a Dios y sus caminos formó una terrible pared, una pared de muerte que los separaba de su maravilloso y cariñoso Creador y Padre Dios. Entonces desaparecieron las alegres risas que compartían, desapareció su estrecha relación. De ahí en adelante, Dios observaba con dolor y tristeza cómo sus hijos, sí, sus hijos, que iban llegando al mundo que Él creó, no lo conocían ni sentían su amor. Los observaba cada momento del día, pero ellos no podían sentir su interés. Los veía seguir el camino pecaminoso de Adán y Eva, que impedía que cada niño, adolescente, joven y adulto conociera y sintiera su amor. En ese momento, Dios tenía un dilema. No podía relacionarse con el pecado, así que puso en marcha un maravilloso plan. Envió a su Hijo a nuestro mundo para que fuera como uno de nosotros. Él mismo, una criatura, un bebé humano por nosotros. Él, que era Dios, vino al mundo en la matriz de una virgen, como lo predijeron los profetas, como se enteraron los pastores, para cancelar finalmente la maldición, a fin de que pudiéramos ustedes y yo sentir su amor una vez más. Pero ¿sabes? Todo esto lo hizo por ti. Es la auténtica forma en que Dios se acerca a nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y todo con el propósito de tener una relación, de rescatar la relación que originalmente Él quería tener con su creación. En Romanos capítulo 8, y después de escuchar esta gran historia, en Romanos, capítulo 5, encontramos precisamente todo lo que propició el acercamiento de Dios en la persona de Cristo para cada uno de nosotros. Y en esta Semana Mayor estamos recordando la historia más grandiosa jamás contada. Pero alguien dirá, ¿y esta historia qué tiene que ver conmigo? Más de lo que imaginas. De hecho, todo lo que sucedió tiene que ver contigo. Es un asunto intensamente personal. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo responde a las grandes necesidades, inquietudes, enigmas, complicaciones que tú y yo llegamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. De hecho, veo algunas cosas preciosas que nos ofrece Cristo a través de esta gran historia. Así que voy a decirte algunas preguntas y voy a darte una respuesta a cada una de ellas. Primer pregunta. Todos los que estamos aquí, los que me están viendo en alguna de nuestras plataformas, les damos una muy cordial bienvenida de todo corazón. Les pregunto, ¿necesitas una paz que vaya más allá de las circunstancias? Yo creo que todos necesitamos esa clase de paz. Bueno, la razón es por la cual Cristo murió por ti. Regresemos al pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos un poquito más atrás para darnos cuenta que uno de los devastadores efectos del pecado en la vida de la humanidad es lo que pasó con Adán y Eva. Perdieron la paz, perdieron el gozo, perdieron la comunión, perdieron la santidad, perdieron esa relación estrecha con su Padre. Lo perdieron todo porque el pecado dejó en ellos y en cada uno de nosotros una miserable huella. Ninguno de los que estamos aquí, los que me están viendo, podemos negar el hecho de que le hemos fallado a Dios. Nadie absolutamente se pudiera levantar para alegar por sí mismo que es una persona perfecta. Todos hemos fallado, desvirtuamos el plan original de Dios y por ende somos enemigos de Dios. De hecho, en Isaías capítulo 59, verso 2, el profeta dice: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. No podemos negar, y más en la época en que estamos viviendo, la terrible perversidad del pecado en la vida de los hombres. Lo que hoy estamos viviendo como personas, como familias, como pueblos, naciones, tiene que ver con un estilo de vida en que tú y yo abiertamente le hemos dado a la espalda a Dios. No queremos que Él se meta el mismo principio de Adán y Eva. Dios, no te metas con mi vida. Dios, no te metas con mis planes. Y sencillamente estamos viviendo las consecuencias de ello. Sin embargo, Dios está listo para responder a esa necesidad. Es de hecho el resultado de la justificación. De hecho, la justificación, ¿saben qué hace?
quita la culpabilidad del pecado. Y quitando este obstáculo, tenemos paz para con Dios. Este es uno de los efectos maravillosos que la cruz de Cristo nos da, que la cruz de Cristo nos provee. El sacrificio cruento de Cristo en la cruz viene a darnos el resultado de la paz para con Él. ¿Por qué? Porque por la fe nos asimos del brazo de Dios, su fuerza salvadora, y quedamos en paz con Él. Ahora, pero hay algo más que una cesación de enemistad. Porque alguien dirá, bueno, ya Dios ni me odia, pero tampoco me quiere. Digamos que es como un desconocido que tampoco está en contra de mí, pero tampoco a mi favor. Pero lo que es maravilloso de la cruz de Cristo es que no solamente tenemos la bendición enorme de haber sido perdonados de todos nuestros pecados, sino volvemos a estar en amistad con Dios, en una relación eterna, estrecha, permanente. Y esta es una de las grandes bendiciones que nos producen paz. ¿Y saben por qué? Porque el Señor nunca será neutral para la vida nuestra. O es el peor de los enemigos, o es el mejor de los amigos. De hecho, Jesús llamó a sus discípulos, los llamó amigos, y después de la resurrección los llamó hermanos. Ahora, ¿qué más necesitas cuando por la fe eres justificado y a la vez te conviertes en el amigo de Dios? Esta es una de las grandes bendiciones que tú y yo tenemos como resultado de esta gran historia. Y además la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es por la fe en Cristo que tú y yo tenemos la paz para con Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador, Él es el autor y Él es el mantenedor de esta preciosa paz. Si hoy en día estás pasando por problemas y por alguna necesidad, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es el único que puede ofrecerte esa paz duradera a pesar de las circunstancias. Segunda pregunta: ¿necesitas acceso permanente a la gracia de Dios? Y fíjate que estoy diciendo acceso y también estoy diciendo permanente. No que de vez en cuando tengas acceso a Dios, no que tengas que hacer ciertos rituales, ciertas acciones para que puedas tener acceso a la presencia del Señor, sino si tú y yo necesitamos acceso permanente a la presencia de Dios, entonces es la razón por la cual Cristo murió por ti. Versículo 2. También por medio de Él y mediante la fe, lean conmigo, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿No les parece un segundo regalazo de parte de Dios para ti y para mí? Acceso a la gracia es el resultado de la justificación. Alguien dijo que la paz es la evidencia de Dios en la vida y la bendición de poder tener acceso a su presencia en cualquier momento y en cualquier lugar es una de las grandes bendiciones ofrecidas por la cruz, por la muerte de Cristo. De hecho, el autor a los Hebreos describe una manera y hace una invitación realmente gloriosa. Son de mis pasajes favoritos en la Escritura y espero que se convierta en un pasaje favorito para ti. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿No te parece maravilloso que tienes acceso ahora mismo? Y lo interesante es que no nacimos con este acceso de gracia. Es decir, cuando tú naces no traes esa llave para acceder a la gracia de Dios. En realidad nacemos en pecado y nuestras conductas, y lo pueden ver en los niños pequeños, cuando empiezan a crecer, inmediatamente, cuando menos nos damos cuenta, inmediatamente fallan, pecan, mienten, roban, cualquier circunstancia particular que habla de su propia naturaleza. Ahora, no podríamos, y te lo digo, por ningún esfuerzo personal acceder a esa gracia. Que tú digas, voy a portarme bien el resto de mi vida para que yo tenga acceso. No se logra así. Si fuera así, Cristo no hubiera tenido la necesidad de morir por ti y por mí. Tenemos acceso gracias al sacrificio de Jesús. Es decir, es por su obra bendita. Tenemos libertad, tenemos, fíjense, el derecho de poder entrar en el lugar santísimo, porque la fe nos concede ese privilegio. Ahora, no solamente entramos, observen bien el texto bíblico, porque dice que entramos y estamos firmes en ese lugar. Vuelvo a repetir el texto bíblico, en la cual estamos firmes. Entonces yo puedo entrar y puedo salir, puedo entrar y puedo salir. Pero lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que cuando tú entras puedes permanecer firme, es decir, nada ni nadie te va a sacar de ese estado de gracia, en la cual nos mantenemos en pie. Da la idea de que estamos instalados en la gracia. Somos como soldados
que estamos salvados en la posición, también como peregrinos que estamos caminando hacia la patria celestial. Esto habla de la progresión de los cristianos de todos los días, ya que esta gracia es vida, por ende requiere crecimiento progresivo, requiere que sigamos caminando y perfección, pero todo es posible gracias a la fe en Cristo Jesús. Queridos, les tengo una muy buena noticia. No tenemos que hacer viajes largos ni peregrinaciones, porque a través de la justificación ya estamos firmemente anclados en esta gracia. ¿No te parece maravilloso? Además, número 3. Tercer pregunta: ¿necesitas esperanza en estos tiempos de incertidumbre? Fíjense lo que dice la Escritura. Si es así, Cristo murió por ti. Versículo 2, segunda parte. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Vamos a imaginar la siguiente escena. Imaginemos que venimos de un viaje muy largo, pero en ese viaje de repente nos extraviamos, ¿verdad? Y de repente somos encontrados, somos rescatados, y ahora se nos ha dado la certeza de que el dueño de la vida camina con nosotros el resto del camino. No solamente estábamos extraviados, no teníamos la menor idea de dónde ir, y Dios no nos provee un GPS, sino Él baja y decide en Cristo Jesús acompañarnos el resto del camino. Por eso Jesús decía: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una fiel declaración acerca de lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida si tú le abres tu corazón. Esto debe ser para nosotros un motivo como de descanso, de agradecimiento, y algo que nos debe emocionar profundamente, porque hemos ido a estar permanentemente en la casa del Rey y contemplar su gloria y su majestad. A eso yo le llamo la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, llegará un momento cuando Cristo venga o cuando vayamos a su presencia en que esta transformación completa de nuestra vida se da. Pero por lo pronto, toma nota, querido, por lo pronto, ya, ahora mismo, en este instante, si tú eres un hijo de Dios o si hoy toma la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte en qué está cifrada nuestra esperanza. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como en un espejo que refleja, vemos como en un espejo que refleja la gloria del Señor, nos vamos transformándonos a su imagen misma, porque cada vez que tenemos más y más de su gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que nuestra esperanza está cifrada en, número 1, estar más allá de la condenación. Eres libre de la ley, estás cerca de Dios, eres libre del poder del mal, eres miembro de su reino, eres justificado, eres perfecto, te han adoptado, tienes acceso a Dios en cualquier momento, eres parte de su sacerdocio, jamás te abandonará, tienes una herencia imperecedera, eres partícipe con Cristo en la vida. Además, eres miembro de su cuerpo, pámpano en la vid, piedra en el edificio, novia para el esposo, sacerdote de una nueva generación y una morada permanente del Espíritu Santo de Dios. ¿Captamos entonces la belleza de la transformación de lo que Dios hace en nuestra vida? Precisamente por su gracia tenemos todas estas bendiciones. Esto me lleva a una cuarta pregunta. ¿Necesitas una nueva perspectiva de la vida? Es decir, ¿necesitas ver la vida de manera diferente? Bueno, esa es la razón por la cual Cristo murió por ti. Vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Saben que cuando Dios llega a la vida, cuando Cristo llega a la vida, cambia nuestra perspectiva de las cosas? Cambia la forma en que vemos el mundo, a las personas, el futuro, las cosas que nos rodean. Somos transformados por el poder y el efecto de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, el texto bíblico no dice a pesar de la tribulación, sino en las tribulaciones. Pablo establece que la vida cristiana no es un camino de rosas, pero por experiencia propia sabía que aún las espinas pueden traer buenas cosas, especialmente si tú te has pinchado con alguna espina cuando estabas preparado para dar un ramillete de rosas para el Señor. Esta nueva visión incluye varias cosas. Por ejemplo, tribulación que produce paciencia.
Esta palabra griega paciencia es la consistencia de vivir o de permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Hoy en día hablarían de resiliencia, ¿sí? Esta capacidad de resistir. Es el texto bíblico cuando habla de paciencia, aún en circunstancias difíciles. Es como el acero que se endurece, que se templa con el fuego. Así el creyente, cuando pasa por una prueba, se robustece, se templa mediante la tribulación. Por eso, en materia de gozo, ya que la paciencia nos hace una maravillosa bendición, no un daño. No, las circunstancias difíciles nos lastiman, al contrario, puede transformarnos. Ahora, ¿cómo puedes darte cuenta si caminas cerca de Dios o si estás caminando en tus fuerzas? Bueno, los resultados de la justificación, de lo que Dios puede hacer por ti a través de esta gran historia, hacen la diferencia. Si la tribulación produce dolor y desesperación, significa que no has conocido el amor de Dios. Porque cuando tú has conocido verdaderamente el amor del Señor, va a producir gozo y perseverancia en tu vida. Además, otra cosa, la paciencia produce un carácter probado según el versículo 4. Es como que nos toma el Señor y nos mete en el crisol de la aflicción para aquilatar nuestro carácter, para mejorarnos, llegar a ser más y más como Jesús. De hecho, dicen que la diferencia en la guerra entre un novato y un veterano de guerra no consiste en el uniforme, porque traen el mismo. Ni siquiera en el valor, porque pueden ser valientes para participar, sino en la manera de comportarse frente a la batalla. ¿Saben por qué? Porque el veterano ha pasado ya por 1000 apurados trances, de modo que su capitán confía en que va a aguantar con firmeza el próximo evento. El novato puede que entre con entusiasmo, con valor, pero no se sabe a la hora del fuego cruzado si va a haber alguna templanza o al verse rodeado del enemigo quiera claudicar. Pero déjame decirte que Dios te ama como eres y no quiere que permanezcas igual. Él te recibe tal como eres, pero te cambia, te transforma para hacerte un soldado valiente que pueda resistir los embates del enemigo. Además, dice el texto bíblico que el carácter probado produce esperanza. Pablo comienza hablando de la esperanza y termina hablando de la esperanza. Es como un círculo. Fíjense, cuando nos gloriamos en las tribulaciones, esto no está disasociado de gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse en las tribulaciones es algo subordinado, porque dice Pablo que las tribulaciones presentes tienen una orientación escatológica, es decir, sirven para propósito de esperanza. Las circunstancias difíciles que vives hoy te darán la capacidad para resistir el día de mañana. Por eso les invito a que hagan un pequeño ejercicio mental y pensar en el pasado, en cuántas maneras Dios ha dado la cara por nosotros. Nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha sostenido. Esto es parte de su gracia. Además, esta visión incluye confianza e inseguridad, porque el texto dice, la esperanza no avergüenza, es decir, no nos deja confundidos, no nos deja decepcionados. Al contrario, ¿sabes cuál es la esperanza que tiene el Hijo de Dios? Que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Este amor que ha sido derramado es otra de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nos damos cuenta por qué entonces es una gran historia de salvación. Nos damos cuenta por qué el mundo se detiene para celebrar esta Semana Mayor. Quizá la gente pasa por alto todas las bendiciones que tenemos en Cristo, pero lo cierto es que Él está preparado para bendecirnos en gran manera. Pregunta número 5. ¿Has fallado continuamente y tienes que pagar por todos tus errores? Bueno, yo creo que todos hemos fallado y algunos están pagando caro la osadía de haberse equivocado. Pero si es tu caso, entonces Cristo murió por ti. Porque vean lo que dice el texto bíblico. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No te parece maravilloso? El texto bíblico dice, cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué significa esto? Que tienes que partir de un punto. Por más moral que seas, por más buena persona que seas, porque yo conozco personas muy buenas personas, buena gente, ¿verdad? Que alguien dice, cuando se muera se va a ir hasta con zapatos al cielo. Pero déjame decirte que la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que todos pecamos, todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Es más, no solamente pecamos, estamos depravados. Nuestras mejores obras, decía Isaías, son como un trapo de inmundicia. Tú tienes que entender este principio, porque entonces entenderás el milagro de la cruz. Entenderás lo que Jesús hizo por ti. Porque si en realidad dices, yo soy una buena persona que no necesito de Dios en mi vida, bueno, entonces ¿para qué murió Cristo? Si tú te puedes salvar por ti mismo. Pero lo cierto es que el texto bíblico dice, y vuelvan a leer conmigo, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores. Te voy a decir algunas características de una persona que falla. Número 1, éramos débiles, impotentes para salir del estado en que nos encontrábamos. No podíamos portarnos bien. A lo mejor sabemos lo que es bueno y es malo, pero necesitamos el poder para enfocarnos en lo bueno. Pero hay pensamientos, cosas en lo más profundo de nuestro corazón que nos muestran nuestra verdadera naturaleza de depravación. Además, éramos impíos, no solo débiles, no solo impotentes para salvarnos, sino la Biblia dice que éramos malvados, culpables, pecadores. En pocas palabras, merecedores de la condena de Dios. Si tú no entiendes este concepto, será muy difícil que puedas poner completamente tu vida en Jesús. Porque algunos estarán diciendo, no soy tan malo. ¿Tan malo con quién? ¿Comparado con quién? ¿Y saben cuál es el problema? Que siempre nos comparamos con otras personas. Y entonces quizá alguno diga, bueno, no soy tan bueno, pero no soy tan malo como mi vecino, o tan malo como mi jefe, o tan malo como mi compañero de trabajo. ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre vas a encontrar en este planeta roto personas peores que tú. Entonces quizá alguno diga, seguramente Dios usa el criterio de la curva. Como cuando recuerdan que nos calificaban en las escuelas y de repente resulta que todo el grupo había salido reprobado. Y entonces, ¿qué aplicaba el profesor? La curva. Así que si sacaste 7 o sacaste 8, o el que mejor sacó 7 u 8, entonces lo catapulta a sacar 10 y entonces todos automáticamente pasan, ¿no? Eso es cuando quizá el maestro no es muy bueno o el grupo no es muy eficiente. Y no sé por qué algunos piensan que a la hora de la hora Dios hará esto. Y obviamente algunos, aunque sea de panzazo, quedaremos salvos. Pero de una vez te lo tengo que decir, la Biblia dice una y otra vez que estamos condenados por nuestro pecado. Y en algunos puede haber una gran cantidad, en otros puede haber una situación que quizá no sea tanto el pecado. Algunos dirán, no, yo peco pero muy poquito en realidad. Pero sabes, nuestro estado es de depravación, nuestro estado es de alejamiento de Dios. Tienes que entender esto para entender que eres débil, para entender que no tienes acceso a Dios, para entender que eres impío. Ahora, esta condición, la Biblia dice que te convierte en enemigo de Dios. Entonces observen por favor, débiles, malvados y rebeldes. Jesús dijo, no quieren venir a mí para que tengan vida. Ese es el problema. El problema es que, es que no sé, esto de la fe cristiana es muy complicado. No, no queremos. Es un principio de voluntad. No queremos en realidad recibir la bendición de Dios en nuestra vida. No estamos listos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque además somos rebeldes. Buscamos lo que queremos, no reconciliarnos con Dios. Entonces por eso el acto de la misericordia de Dios es un acto inexplicable. ¿Qué dices tú? ¿Cómo a pesar de estar en esta condición? Y vuelvo al texto bíblico, que cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué significa esto? Mira, puede ser que alguien pueda morir por una persona buena. Por ejemplo, si alguien me diría, oye, ¿darías uno de tus riñones por alguno de tus hijos, por tu esposa? Claro, por supuesto, ¿no? Pero me dijeran, oye, fíjate que hay un violador en potencia, ¿no? Que ha dañado la vida de miles de personas. Y fíjate que está necesitando un trasplante. Yo creo que difícilmente algunos de los que estamos acá se lo daríamos. El punto es este, que algunos pensamos que Cristo vino a morir por toda clase de personas buenas, malas, pero no, las que son buenas no tanto, porque no lo necesitaban. No, todos estábamos irremediablemente perdidos, alejados de Dios por nuestra propia maldad. Y ahí viene lo más precioso. Estando en esta condición, Cristo murió por nosotros. ¿Qué efectos entonces tiene la muerte de Jesús? Que el día de mañana, por cierto, vamos a hablar acerca del mensaje de las 7 palabras. ¿Qué efecto tiene su muerte en nuestra vida?
Bueno, número uno, somos justificados en su sangre. Somos libres de la ira de Dios. ¿Qué significa la palabra justificación? Es el acto mediante el cual Dios nos considera justos. No somos justos, querido, pero Dios nos considera justo por medio de la sangre preciosa de su Hijo. Si tú has recibido el perdón de tus pecados, es uno de los grandes milagros que tienes. Ahora tienes paz para con Dios, porque Dios no te ve como un antagónico. Dios no te ve como un enemigo, te ve como lo que eres, su Hijo amado, pero no a través de lo que tú hiciste, sino a través de lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y además, por su muerte, seremos salvos, salvos para siempre. Y esto debe ser para nosotros un motivo de gozo y de alegría. Así que bien podemos concluir el día de hoy que esta historia grandiosa jamás contada trae un efecto benéfico, maravilloso y extraordinario en nuestras vidas. Porque no solamente es saber la historia, no solamente es recordar en esta Semana Santa donde hay vacaciones, la gente sale de viaje. No, es mucho más que esto, querido. Lo que estaba en juego era tu destino eterno y Jesús lo resolvió. Por eso tú y yo ahora podemos resumir: si en realidad necesitas a Cristo, Él te puede dar paz para con Dios, acceso a su gracia, una poderosa esperanza, una nueva perspectiva de vida y algo más: el amor de Dios derramándose en tu corazón. Todo esto lo hizo Jesús por ti. Y esta historia grandiosa tiene que ver contigo. Me encantaría que todos los presentes y los que me están viendo en casa pudiésemos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro por un momento. Yo quisiera terminar con una oración. Y quisiera terminar con una oración invitando a aquellos que digan: ahora entiendo el propósito de lo que Jesucristo hizo. Yo pensé que nada más había muerto por todos y como que ya se acabó. No, ahora entiendo los beneficios y las bendiciones. Pero hoy Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Y Él quiere entrar a Él. Él quiere morar contigo, estar contigo. Él quiere hacerte depositario de estas maravillosas bendiciones. ¿Necesitas paz con Dios? ¿Necesitas acceso a su gracia? ¿Necesitas una poderosa esperanza? ¿Una nueva perspectiva de ver las cosas? ¿Necesitas el amor de Dios derramado en tu corazón? Pues aquí está Cristo tocando a la puerta de tu ser. ¿Le abrirás? ¿Cómo lo puedes hacer? A través de una sencilla oración de fe. Yo voy a hacer esta oración. Si tú la quieres hacer pausadamente aquí donde estamos o allá en tu casa donde estés, inclina tu rostro y ábrele tu corazón a Cristo. Dile así a través de estas palabras: Señor y Dios, vengo delante de ti en esta hora para reconocer que esta gran historia tenía que ver conmigo. Por eso hoy te abro mi corazón, Señor Jesús. Quiero que me perdones de todos mis pecados, de esta vida alejada de ti más bien, de esta vida que he vivido conforme a los anhelos de mi corazón y no de tu corazón. Te he fallado y he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso te pido que me perdones. Y Jesús, entra en mi vida. Conviértete en el Señor y en el Salvador de mi vida. Te confieso como el Hijo de Dios y como el Dios hecho carne, que ahora vive en mí, mora en mí por medio de la fe. Toma mi mano, Señor, y ayúdame a caminar juntos el resto del camino. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, me encantaría saberlo. Todos los que estamos aquí en casa, voy a pedir que levanten su mano, y así como están con su mano levantada, queremos hacerles llegar una pequeña tarjeta para que ustedes entonces puedan darnos sus datos, y queremos obsequiarles una Biblia. Queremos ayudarles en su caminar con Cristo. Y si tú estuviste presente a través de alguna plataforma digital y hoy has recibido a Cristo, háznoslo saber, ponlo ahí en el chat. Tenemos anfitriones virtuales, ponos ahí: hoy yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Queremos estar en contacto contigo, queremos animarte en tu fe cristiana para que continúes adelante, porque esto que hemos hablado hoy es solo el comienzo de los efectos de esta maravillosa historia hecha realidad. Bueno, ¿qué les parece si ahora cantamos juntos al Señor, bendecimos su nombre por lo que Él ha hecho y nos seguimos preparando para seguirlo glorificando en esta Semana Mayor, reconociendo que toda buena dádiva y don perfecto proceden de Él? Que el Señor los bendiga.
reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Tuyo soy, mío eres tú, tuyo soy, mío eres tú, tuyo soy.